Piali, neno toca Lilical el sol alcanzará su cenit y nosotros llegaremos a la séptima casilla de la tercera trecena, el tonali Chicome Acat, 7 Carrizo. En la trecena Semasat tenemos como regente a Tepeyolocli, el corazón de la montaña, que es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. En la corregencia tenemos a la advocación madura de la gran Tonacacíhuatl, madre de Yayauqui Tezcatlipoca, que es Tlazolteot, la gran medicina, la gran paridora, nuestra madre amorosa, que nos enseña también a barrer nuestro camino y a tejer nuestro destino. En el signo Acatl tenemos como regente a otra advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, que es Iztlacoliuqui. Él viene vendado porque nos está invitando a un viaje hacia adentro, a encontrar en esa oscuridad de nuestra cueva, de nuestra gran montaña que somos, ahí hay un espacio de silencio al que tenemos que visitar para encontrar los saberes sagrados que andamos buscando. No llegamos a este plano vacíos, traemos información de otros que han transitado por este espacio-tiempo. Los primeros que nos dan información son los de nuestro árbol. Así que vamos a entrar y analizar esas raíces. Ayer decíamos que somos como las plantas, que nuestras raíces deben ser profundas, llegar al Mictlán. Bueno, pues hoy Iztlacoliuqui nos va a acompañar en ese ejercicio. Porque siendo guerreros, vamos a iniciar la senda de los guerreros y nos están dando nuestro Acatl. Acatl es el carrizo y con él se hacen las flechas. Esta flecha trae una punta de obsidiana porque con Iztlacoliuqui voy a entrar a esa oscuridad, a ese lugar en donde crujen las lajas de obsidiana, siendo un guerrero para descubrir hacia dónde quiero ir, hacia dónde como esta flecha me voy a direccionar. El contexto no nos define, el contexto es un marco en el que nos movemos. La madre que nos parió tampoco nos define, la familia donde nos criamos mucho menos. Son el marco de referencia que tenemos para tomar las mejores decisiones, para encontrar nuestra esencia divina, para tener el valor de ser guerreros y asumirnos en una identidad propia. En el numeral 7 tenemos a Cinteotl, el maíz. El maíz que sabemos que vivió un proceso de cultivo. Cuando Quetzalcóatl encontró el maíz, era un teocintli, una semilla pequeñita, que la cultura que conocemos como olmeca estuvo trabajando, estuvo cultivando hasta entregarnos el maíz como lo conocemos. El maíz como divinidad es una advocación de Tonacatecutli, el Señor de nuestra carne. Así que en Chicome Acatl se hacen presentes los dos grandes creadores, los padres de Tlatlauqui Tezcatlipoca, de Yayauqui Tezcatlipoca, de Quetzalcóatl y de Huitzilopochtli. Y con Cinteotl viene el volátil que es Papalot, la mariposa. Yo ya me la he puesto aquí y me la puse aquí en la cabeza porque ella representa el vuelo multidireccional que no acepta limitaciones. Tenemos que aprender a cambiar, a observar, a pensar y después a transformarnos tal cual lo hace la mariposa. Ella tiene que entrar a un capullo que construye una crisálida y ahí se va forjando como una guerrera y le surgen unas alas maravillosas. Nadie puede interrumpir ese proceso, es personal. Y cuando por fin está lista, abre la crisálida y despliega sus alas. Entonces conquista los cielos después de haber andado sobre la tierra. Así nosotros, nuestro pensamiento es eso, es libre, pero tiene que agarrar un vuelo determinado o más bien dirigido por todo lo que hemos reflexionado en ese espacio de silencio. Porque en esta vida venimos a fluir, como la serpiente que cambia de piel y se transforma y crece, así nosotros, porque la señora de la noche es Chalchiutlicue, la de la falda de jades, la de la falda preciosa de chalchihuites. Miren, yo aquí me he puesto mis chalchihuites para recordar que en esta vida, como ella,
tengo que fluir, que el agua me habita y que el agua trae memoria y que el agua sana, el agua te escucha y te responde. Así que pon tu corazón en sintonía con tu cuerpo. También Acat sirve para hacer flautas. Y los carrizos que crecen a la orilla de los ríos se mueven, se mecen, cantan, el aire pasa por ellos porque es hueco y entre ellos y se hace una melodía. Una amiga hoy me mandó flores blancas y bueno, pues me he sentado aquí donde están estas flores que se llaman 100 en 1. Así hoy tengo 100 y miles 400 pensamientos en un solo ser que soy yo. Estas palabras, espero que te gusten, son referentes a este tonali. Quien nace bajo el signo Chicome Acatl no viene al mundo con un grito, sino con el murmullo de un manantial que busca su cauce. Su destino no está escrito en las estrellas, sino en el temblor de la tierra, que se abre para ser surco, para ser cuna de agua. Tener este tonali y asumirnos en el arquetipo de este tonali es poseer una piel de río, una sensibilidad que lo percibe todo, la caricia del sol sobre la superficie y la herida de la piedra aguda en lo profundo. Es llevar por dentro el poder de Tlazolteotl, de Yayauquitezcatlipoca, de Chalchutlicue, la de la falda de jade. No tan solo el poder del rayo, porque la flecha simboliza los rayos de Tonatiuh, sino que también el poder que se descarga de saber cómo tejer nuestro destino, ese que nos da Tlazolteotl. Nosotros somos una corriente que se despeña en el silencio, que con la determinación fluye y alcanza su destino. El mundo te enseñará a construir murallas, a ser presa que contiene, pero tu corazón, regido por la gran señora Tlazolteotl y Chalchutlicue, te recordará que la verdadera fortaleza no está en retener, sino en el desapego. En aprender a soltar como el río suelta la hoja, el reflejo, la espuma, para seguir su camino hacia el mar que es promesa y origen. Eres la memoria del agua primera, la que nos meció en esa cueva maravillosa, en ese Tlalocan, en ese Mictlán, en ese vientre de esa madre, antes de que el aire nos diera su primer tona en los pulmones. Por eso tu emocionalidad es el latido del lago, espejo del mundo, y tu fuerza no es la del puño cerrado, sino la de la ola que paciente reclama la orilla. Hoy, ¿qué es lo que vas a atrapar en ese carrizo que es hueco? ¿Con qué notas vas a hacer vibrar tu existencia? Vivir este arquetipo Chicome Acatl 7 carrizo es entonces una dualidad constante, la quietud del pozo que guarda secretos y la impetuosa cascada que se entrega al paisaje. Es ser serpiente de cristal que fertiliza el sembradío ajeno y propio, encontrando en la armonía con el otro la única riqueza que no se evapora, la única corriente que nos devuelve siempre al manantial del alma, porque tu corazón no es músculo, sino el origen de un río. Y hoy este río viene a hacer fértil la tierra en donde te has de levantar cual el maíz, como Cinteotl, tonado, festivo, glorioso. Y alrededor de este maíz, de este cultivo, nos hemos de reunir para hacer equipo, para ser una sola comunidad, una sola humanidad que se transforma. Hoy podemos cerrar los ojos, dejarnos caer y confiar en el otro, en nuestros amigos. Esos verdaderos amigos. Dicen, para contar a mis amigos me sobran los dedos de una mano. Bueno, pero que ya tengas una mano de amigos es suficiente para que tú generes ese movimiento al que estamos invitados hoy después de hacer ese proceso de introspección.
Y nuestro conjuro para el guerrero que hoy nos asumimos con una flecha que sabemos hacia dónde va, porque la flecha podemos ser nosotros, pero quien va a lanzar la flecha es el impulso de nuestro corazón, esa corriente de agua que se une al espíritu tonado para que esta flecha llegue lejos, muy lejos. Y nuestro conjuro entonces dice así: hoy recibo la fuerza, hoy encarno a Chicomecoatl. Soy el carrizo que se yergue en la orilla, el tallo hueco por donde silba el espíritu. Soy la flecha, soy el arco, mi voluntad es el dardo que defiende mi linaje. Mi número hoy es el 7, corazón del tiempo, equilibrio en la batalla. Caigo y en mi caída se siembra mi victoria. Me doblo con el viento, pero ni el huracán me arranca de mi tierra. Chicomeacatl. Alzo mi pensamiento como un penacho de plumas brillantes, como estas flores blancas que esperan el color que le dé mi existencia. Yo soy el estandarte, soy el escudo de una memoria de todos los que han habitado este espacio-tiempo. Soy el guerrero que no cae, el guerrero que sabe florecer desde la tierra, que se alimenta de la derrota para ser invencible. Mi vida por aquellos que son mi comunidad, mi sangre por la raíz de la que brotamos juntos. Chicomeacatl. Que mi voz sea tu luz, que mi mente sea conocimiento, que mi cuerpo sea el frente común hacia el florecimiento. Hoy no porto este nombre, hoy soy este nombre. Yo, el que se pone en pie una y otra vez. Yo, la voluntad que nada tumba. Hoy yo mismo soy Chicomeacatl. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy nos toca ser ese guerrero valiente. Chicomeacatl. ¡Sí! ¡Te mata!